bendición, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Hoy vamos a empezar un tema en el cual nosotros debemos de prestar mucha atención. ¿Por qué les digo que prestar mucha atención? Porque de aquí depende el comportamiento del ser humano con Dios. De aquí depende el que yo verdaderamente haga la voluntad de Dios o que aprenda a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando uno hace preguntas, muchas veces nosotros contestamos algo a la ligera, pero no es realmente lo que Dios anhela que salga de nuestra boca. Dios estableció de que la palabra iba a estar guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Sí? Y por eso empezamos, ahorita estábamos hablando sobre qué es el corazón en la parte literal, en la parte del ser humano. Y respondíamos que el corazón es el órgano principal que nosotros tenemos, que es el que bombea la sangre hacia todos nuestros órganos, ¿cierto? Eso es una definición del corazón, ¿sí? Es como un músculo que simplemente bombea, o simplemente no, que bombea sangre a todas nuestras partes de nuestro cuerpo, incluyendo a nuestro cerebro. ¿Listo? Ahora vamos a ver la definición de corazón en el hebreo. ¿Qué significa corazón en hebreo? Lev. L-E-V. Lev. L-E-V. Lev. Entonces, ¿cuál es esa definición de corazón en hebreo? Para que ustedes lo guarden ahí y no se queden solamente con esta información, sino que vayan y verifiquen que en realidad sea así. Viene del Strong. El Strong, ¿por qué nosotros siempre utilizamos el Strong? Porque es un número que está dentro de un diccionario, ¿sí? Un diccionario bíblico, el cual nos lleva a esa palabra y nos muestra qué significa. ¿Listo? Entonces, la definición de Lev es corazón, el corazón, y aquí es donde entra verdaderamente cuando nosotros miramos más a profundidad los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro. Si nosotros tomamos este corazón y lo asimilamos con el corazón que estábamos hablando, el corazón físico literal que nosotros tenemos en la parte izquierda, ¿se parece el significado? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de la voluntad, del intelecto, el centro. Entonces, ¿dónde está ese corazón que nos habla la Torá? ¿En dónde? En nuestra mente, en su pensamiento. Sí, está en nuestra mente, ¿cierto? Por eso es que el enemigo ataca tanto la mente. Por eso es que el enemigo ataca mucho con los pensamientos.
Y eso lo vamos a poder entender hoy. Y espero que esto sea verdaderamente algo que reargulla su corazón, que reargulla su alma y que ya no nos dejemos mover por las cosas del mundo. Y vamos a ver Dios que puso también como algo simbólico, que nos estaba hablando algo muy profundo y nos decía, acá, cuiden esto, cuiden esto. ¿El enemigo será que entra por un dedo del pie? Es que el enemigo habló a mi dedo gordo del pie izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el otro está a la derecha de Dios. ¿Cierto que no tiene sentido? Entonces, esta es la introducción para algo de lo que se va a hablar dentro de 8 días. Y es donde el punto donde Dios quiere llegar mucho más a profundidad. Aunque hoy vamos a hablar algo muy, muy esencial. Y vamos a hablar algo del estudio de la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Es el estudio del cerebro, o sea, de las neuronas, de cómo actúan las neuronas. Todo esto actúa con pulsos eléctricos, ¿sí? Todo acá. Y uno hace cómo hace para guardar información. Todo eso lo estudia la neurociencia, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar con un texto. Necesito quien vino enérgico hoy. Amén. Éxodo 28, 36, 37. Ya le digo que ya ahorita les digo en qué momento lo leen. 28, 36, 37. ¿Quién me ayuda acá en esta versión? Camilo. Solamente me vas a leer de esa versión. Sí, señor. ¿Listo? Ya le digo ya en el momento en que lo lean. Entonces, resulta, ¿se acuerdan cuando nosotros estamos haciendo el estudio del Mishkan? ¿Qué hablábamos del Mishkan? Que era una sombra profética de Mashiach. Que era una sombra profética del Mashiach. Pero llegamos solamente y vimos solo la construcción del Mishkan, lo literal que había en el Mishkan y la sombra profética y lo que espiritualmente estaba dentro de ese Mishkan. Pero resulta que Dios también estableció algo y fue el servicio. ¿Y quién hacía el servicio en el Mishkan? Los levitas. ¿Y cuál era la cabeza del servicio en el Mishkan? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. O sea que las escrituras también nos hablaba de unas vestiduras para el sumo sacerdote. Aquel quien iba a tener una comunión directa con Dios para guiar a su pueblo. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Sí. Entonces, eso también está dentro de la visión que vio Moisés. ¿Dónde nos muestra la visión Moisés? Éxodo 20, ¿qué? 24. Léanlo, búsquenlo. Que le dice, y hazlo conforme a lo que yo te mostré en el monte, o cuando estabas en el monte. ¿Qué pasó? ¿Se les perdió? ¿Es en el 24 o es en el 25? 25. Ah, Éxodo 25, 40. 25, 8, si no estoy mal. Sí, señor. ¿Qué dice Éxodo 25, 8? Y harán un templo para mí y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te estoy mostrando, el modelo del Mishkan y el modelo de todos sus utensilios, así lo harán. Ok, el modelo del Mishkan de los utensilios. Y entonces ahí empieza una narrativa o de todo lo que Dios le estaba mostrando en el monte. Y Dios, eso, en ese momento no se había empezado a construir, sino que le estaba dando todas las indicaciones. Y dentro de esas indicaciones también estaban las vestimentas del sumo sacerdote. Y hay una vestimenta que es la que vamos a hablar hoy,
Y de ahí va a partir todo y por qué Dios puso esa vestimenta en especial. Que en este momento no es solamente para el hombre, sino también es para todos. ¿Qué dice Éxodo 28, 36, 37, Camilo? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, apartado para Yahweh. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre el turbante, estará por la parte delantera del turbante. Ok. Y ahora el 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las cargas de las faltas cometidas de todas las cosas apartadas, para cuyo perdón los hijos de Israel brinden sus separadas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para hacerlos aceptables delante de Yahweh. ¿Nos habla algo sobre dónde? Sobre la frente, ¿sí? Sobre su cabeza. Entonces, resulta que esta vestimenta sacerdotal estaba hecha de qué materiales? La lámina era de oro. Si lee anteriormente, ¿qué dice? El 36 del 35. Una lámina de oro. Y estará sobre Aarón cuando sirva, y se oirá su sonido cuando él entre en un lugar Kodesh, delante de Yahweh, y cuando salga para que no muera. El 38, el 39, perdón. Y bordarás una túnica de lino, y harás un turbante de lino. Ok, ahí. ¿Y harás un turbante de qué? De lino. ¿Qué representa el lino? Lino es como una seda muy fina. Sí. Pero en la Torah, ¿qué nos representa el lino? Pureza. La pureza, Pureza. la santidad. O sea que sobre su cabeza, ¿qué iba a haber? Pureza y Pureza. Pureza y santidad. Que también era la... Eso se conocía como una coronilla, como una... Se me fue el nombre ahorita. Como una coronilla o una diadema, ¿sí? Que iba amarrada sobre esa santidad, sobre ese turbante. Entonces iba amarrado con dos cuerdas hacia este lado y una acá, para que siempre permaneciera en ese lugar. ¿Listo? Entonces, habían dos materiales sobre la cabeza del sumo sacerdote. ¿Cuáles eran esos dos materiales? Oro y lino, ¿cierto? ¿Qué representa el oro? Igual, ¿cierto? Santidad, la pureza. Entonces había algo que tenía que tener la condición del sumo sacerdote. ¿Cuál era? Pureza y santidad. ¿Sobre dónde? Sobre su cabeza. Sobre su cabeza, o sea, sobre su mente, sobre sus pensamientos. Lo vamos entendiendo muy fácil, ¿cierto? Es algo que estaba establecido en ese momento como algo literal, pero que en este momento todos nosotros espiritualmente tenemos que tener eso sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque resta todo, de ahí cómo yo actúo, cómo yo acciono, cómo yo me comporto. Vamos a entender un poco para que al final de la enseñanza se va a dar algo que tiene que ver mucho como de cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las neuronas. Y Dios nos va a evitar la respuesta de cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Yahweh. Yo les voy a dar un indicio. Camilo hace arepas, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue la primera vez que usted hizo arepas? Pues, comprando las cosas haciendo. ¿Las hizo bien? Perfectas, le salieron perfectas la primera vez. No, necesité ayuda. Necesito ayuda. Listo. O sea, a la primera vez no lo pudo hacer Sí. como tenía que usted hacerlo. Pero aún no se cansó porque sabía que eso iba a ser algo que iba a durar por mucho tiempo. Entonces, ¿qué empezó usted a hacer?
Perfeccionarlas. A perfeccionarla. Y para perfeccionarlo, ¿cómo lo puede hacer uno? Practicando. Constancia. Practicándolo y una constancia. Día a día. Día a día. ¿Lo pudieron entender lo que les quiero decir? Ahora pasémoslo a la Torá. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Con constancia. Escuchándolo. Constancia. Ok. Constancia. ¿Por qué nos pide Dios constancia? Para que no nos olvidemos. Para que no. Para que no se nos olviden las cosas. Porque si no se nos olvidan las cosas, por un momento como que voy para aquí y como que yo digo, ¿para dónde es que voy? Y coge para allá. ¿Sí? Entonces, Camilo empezó haciendo arepas y no estaba haciendo las arepas y resultó haciendo empanadas de la misma masa y con el mismo queso. Y al final dijo, venga, yo estaba haciendo arepas y ¿por qué hice esto? Ya se está Me fue perfeccionando. distraída. Ya se está Porque su mente estaba distraída. Porque como así que empezó a hacer arepas y a la final, como que en un momento pum, se distrajo y dijo, ¿yo por qué estoy haciendo empanadas y yo estoy empezando a hacer arepas? Con la misma masa y con el mismo queso. Yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Hay distracciones en el mundo? Sí, sí. En el caminar con Dios, ¿quién es el que se encarga de poner las distracciones? El enemigo. el enemigo. ¿A través de qué? De nuestro pensamiento. De Mire, nuestro ser. hay algo. Que estamos distraídos. Hay algo que yo he analizado ahorita. Digamos que Dios dijo que yo era sano. ¿Sí? Que en mí Dios había puesto una sanidad. Que tiene que ejecutarse para que esa sanidad ocurra. ¿Cómo? La fe. La Hay fe. que tener fe. Pero la fe también se prueba y se practica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo practico yo esa fe? Haciendo cosas que antiguamente no se Mire, podían. póngale cuidado. Mire cómo funciona el cerebro del ser humano. Dios le dice a uno, usted es sano. Ujú. Y usted comienza, sí, yo soy sano en la emoción. Y al otro día, no es que me dolió, pero soy sano. Ahí ya está cayendo en incredulidad. Pero es que me está doliendo. Pero yo digo, yo soy sano, ya no me está doliendo. Porque yo creo lo que Dios dijo para mi vida. Hizo para mí. Exacto. Pero si después yo digo, sí, yo sé que soy sano, pero yo me voy para el médico porque es que me toca ir a verificar de que sí sea así. Y el médico llega y le dice a uno, tiene que tomarse esto, 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 esto y esto. Y tiene que hacerse esto y esto y esto y esto. Porque le salió otra cosa, esto y esto y esto. ¿Y qué ocurrió ahí en ese momento? Tuve que Que vino lidiar. un ataque. Exacto. Miren, les voy a contar algo que pasó con mi esposa cuando estaba con Ani en la que estábamos. Y llegamos a la clínica allá de la 51 en Bogotá. Y ella tenía muchos dolores, muchos cólicos. Y qué coincidencia de que el que nos recibe, el enfermero, ¿cuál era la condición del enfermero? Gay. ¿Y qué empezó a hablar? ¿Qué empezó a salir de su boca? Está muy grave, está mal. ¿Cierto? Cuando Dios ya nos había dicho antes Y le va a pasar. de que no le va a pasar nada, de que todo va a estar bien. ¿Sí? Entonces, esas palabras que hacen en la persona Lo distraen. Lo hacen dudar. lo hacen dudar a uno. Sí, lo hacen dudar. ¿Y qué más produce? Miedos. ¿Y qué más produce? Afán, ¿sí? Me comienzo a desesperar, ¿sí? Pero cuando Dios le recuerda, dice, no, yo te dije que iba a estar bien. No se preocupe por eso. Entonces las palabras que salieron de mi boca para decírselas a mi esposa, yo le dije, ¿tú sabes quién te está hablando? Mira la condición de ese hombre. Y dime quién te está hablando y quién te está hablando a través de él.
Y automáticamente volvió esa emuná. Y mira ya Oni, ya que ¿cuántos años tiene? 3 años. Y uno dice, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué dijo en ese momento? Vienen ataques para hacer dudar. Pero ahí es cuando nosotros debemos de estar firmes y creer lo que Dios está diciendo para nosotros. Entonces, este implemento en la cabeza del sumo sacerdote se llama mitra o turbante. ¿Listo? La mitra es un turbante especial que debía usar el sumo sacerdote sobre su cabeza. Sobre la mitra debía colocarse una lámina de oro especial que se describe a continuación o con el texto que ya se leyó, que era Éxodo 28, 36, 37. En el siguiente versículo se explica lo que significa el mensaje de la lámina sobre la mitra. Ese sí volvamos a leer, Éxodo 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las cargas de las faltas cometidas de todas las cosas apartadas, para cuyo perdón los hijos de Israel brinden sus separadas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para hacerlos aceptables delante de Yahweh. ¿Por qué no cada uno se iba y se presentaba delante de Yahweh? No tenía la pureza, ¿no? ¿En dónde? En su En sus pensamiento. pensamientos. O sea que Dios tuvo que poner una persona para que a través de esa persona los pudiera recibir y Dios los aceptara. Todas las ofrendas y todo. Porque era el único Que tenía una que comunicación. tenía verdaderamente una comunicación con Dios. Si lo pasamos para este entonces, la palabra que nos dice que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. O sea que nosotros actuamos como esos sumos sacerdotes porque nosotros tenemos la comunión directa con Dios. O sea que sobre nuestra mente, ¿qué tiene que haber? Para poder ser aceptos. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Por qué no nos enseñan eso afuera? ¿Por qué los demás no enseñan eso? Porque al enemigo no le interesa de que esto se muestre y podamos verdaderamente actuar y santificarnos. ¿Esta mano se mueve? Si hay una orden directamente de mi cerebro, de mi mente. El corazón me bombea sangre para que permanezca, para que tenga movimiento. Pero el que le da la orden de que se mueva es el cerebro, ¿cierto? O sea que si mi mente es la que da la orden, ¿por qué esta mano hace daño? ¿Por qué esta mano puede coger un cuchillo y hacer daño a alguien? Porque hay lo que hay en el pensamiento, en el corazón de Dios, en el corazón que estableció Dios para nosotros. ¿Sí ven? ¿Por qué la persona actúa a hacer algún daño? ¿Por qué la persona habla cosas? Porque es lo que piensa. ¿Sí ven? Entonces, nosotros somos lo que a diario estamos ejecutando. Porque a muchos les cuesta mucho mal a Dios. Porque aman más las cosas del mundo. Porque aman más las cosas efímeras, lo material, lo físico. Y todo el mundo corre a conseguir lo físico, lo material. ¿Y qué hace eso? Distrae, lo desenfoca, se sale del camino donde usted iba. Entonces, por eso es que en este momento Dios nos está limpiando nuestra mente y nos está diciendo, ustedes actúen de esta forma. Esta es la forma en que ustedes deben de actuar. La mitra, pieza usada para cubrir la cabeza del sumo sacerdote, Éxodo 28, 39.
representa la sumisión. Pongan mucho cuidado a este punto. Representa la sumisión que se le debe de tener a Dios. ¿Qué es sumisión? Reverencia, como sujetarme, como... Sujetarse. O sea que sobre su cabeza fue establecida la obediencia a Dios. Ningún sacerdote nunca debía perder la vista que había sido llamado para el ministerio que se había establecido. Nunca debía perder de vista el llamado para el cual había sido consagrado para ese ministerio. O sea que el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Permanecía como santificando, atento a todo lo que sucedía. Él no la pasaba por allá afuera haciendo otras cosas, porque se salía del enfoque en el cual había sido llamado. El sacerdote de Israel debía ser santo, separado para Dios y sujeto a su ley. Levítico 21:6 y 10:11, ¿qué nos dice? Levítico 21:6, ¿qué nos dice? Dice, apartados serán a su Elohei, y no profanarán el nombre de su Elohei, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohei ofrecen. Por tanto serán kadoshim, apartados. Ok. ¿Cómo empieza el texto? Apartados. Apartados. ¿Qué significa apartados? Santificados. ¿Sí? Santificados, apartados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo somos nosotros? Apartados. Apartados. ¿Para qué? Para el llamado. ¿Y el llamado es un servicio a quién? Allá. A Yahweh. Debía deleitarse en la enseñanza a sus hijos. Levítico 10:11. Ahora me ayudas con Zacarías 3, del 1 al 10. Y María Paula, Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Qué nos dice Levítico 10:11? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. ¿Para enseñarle a quiénes? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. O sea que el sumo sacerdote era el que tenía, ¿qué tarea? Enseñar. ¿Enseñarle a quiénes? A los A pueblos. todos, a todo el pueblo de Israel. El lino es símbolo de justicia y santidad. Zacarías 3, 1, 10, ¿qué nos dice? Dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba en pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Adonai rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítate esa ropa sucia. Luego se volvió a Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esa ropa nueva y fina. Luego yo dije, debo colocarte un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel de Yahweh permanecía cerca. Entonces el ángel del Adonai habló solemnemente a Jesúa y le dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y tus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchame, oh Jesúa, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolo de los que están por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el Retonio. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa, una sola piedra con 7 facetas.
grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Adonai de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e iras. ¿Qué pasó con Josué? Estaba sucio. Estaba inmundo. ¿Qué hizo Yahweh? Le quitó sus vestiduras sucias. ¿Qué es quitarse las vestiduras sucias? Arrepentirse. Arrepentimiento, despojarse. despojarse. Morir a todo. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 5, 6? Y del Mashiach. Él es testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Yahweh, su Padre. A él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Ok. ¿Él ha hecho qué? Un reino de sacerdotes. O sea que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Sacerdotes. Nosotros somos un reino de sacerdotes porque ¿cuál era la función que tenía el sacerdote? Ministrar la presencia de Ministrar la presencia de Dios. ¿Lo podemos hacer cada uno de nosotros? Claro que sí. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra condición? de santidad. De santidad. De dejar despojarnos de ese viejo hombre para poder entender verdaderamente el camino con Dios. El turbante nos enseña obediencia a Dios. Entonces, así vemos que Aarón, ¿quién era Aarón? El sumo sacerdote, era un tipo, una sombra profética ¿de quién? De Yeshua. Dice, lleno del conocimiento y de la voluntad de Dios, ministrando delante de Dios la pureza y la santidad. Cuando yo soy testimonio, ¿qué es lo que yo transmito? Pureza y santidad. La mitra del sumo sacerdote nos habla de Yeshua como la cabeza de una nueva creación, la Kehilá. Efesios 1:22. Vamos, me ayudas con Colosenses 1:18. Efesios 1:22 y Colosenses 1:18. Estamos hablando de la ¿qué? De la mitra o el turbante. ¿Qué nos dice Efesios 1:22? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Kehilá. Sobre todas las cosas a la Kehilá. ¿Cuál es la cabeza de nosotros? Yeshua. Colosenses 1:18. Dice, Yeshua también es la cabeza de la Kehilá, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Ok. Cuando dice que Él es la cabeza sobre la Kehilá, ¿quiénes somos la Kehilá? Nosotros. No es un lugar físico. Somos nosotros los que hacemos que la Kehilá sea Kehilá, ¿cierto? Pero eso tiene una condición, de que la cabeza de la Kehilá sea Yeshua. ¿Cómo podemos hacer que la cabeza de la Kehilá sea Yeshua? Obedeciendo sus mandatos, Andando conforme Él anduvo cuando Él vino a esta tierra. La tiara, ese era el otro nombre que les tenía. La tiara de los hijos del sumo sacerdote nos sugiere la santidad de nuestros pensamientos. La tiara era lo que estaba acá. La placa de oro que decía que tenía que ir marcada como un sello. ¿Y qué tenía que decir ahí? Apartados para allá. Apartados o santidad a Yahweh. Y preciso también estaba sobre La cabeza. la cabeza. Vamos a leer varios textos rápido. Ayúdame, Camilo, con Efesios 4:23.
Amor, ayúdame con Lucas 1, 74, 75. María Paula, Romanos 12, 1. Daniela, me ayudas con 1 Corintios 2, 16. Sara, me ayudas con Filipenses 4, 8. ¿Qué nos dicen esos textos? Efesios 4, 23. Y renuévense permanentemente en el ruaj de su mente. Ok, renuévense. O sea, para poner tenero, cuando Dios pone esa mitra o ese turbante sobre nuestras cabezas, automáticamente, ¿qué ocurre? Renuévense, renueven los pensamientos. Empieza a hacer un trabajo Dios en la mente del ser humano. Lucas 1, 74, 75. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Yahweh sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Santidad y justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer el bien. ¿Qué más? Amar la misericordia, Sí. preocupación por las almas, Sí, practicar su palabra. sí. Ahora vamos a ver Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Yahweh por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Es la verdadera forma de adorar. O sea, cuando le pone Dios en eso como la forma de actuar. Entregar nuestros cuerpos como sacrificio santo. ¿Qué es la forma de adorarle a Él? O sea, nosotros ¿cómo le adoramos? ¿Cantando? Con nuestra santidad, con nuestras acciones. Pero esas acciones tienen que estar llenas de santidad, de buenos propósitos. ¿Sí? Porque no, yo tengo buenas acciones, pero porque me tocan. Entonces no son buenas acciones. 1 Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos de Yahweh? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Yeshua. Un momento ahí. ¿Nosotros tenemos qué? ¿Cómo así que nosotros tenemos la mente de Yeshua? Nos santificamos, empezamos a... Sí. ¿Qué más? Pues mi imagen y semejanza. Desde el momento en el que ahí Él decidió pagar ese precio por nosotros, ¿sí? Y nosotros decidimos aceptarlo y vivir para Él, en ese momento comenzó esa transformación. ¿Qué hizo? ¿Qué empezó a hacer Yeshua? A renovar la mente de las personas. A renovar, renueve, saque y renueve. Ahora, vamos a mirar otros textos. ¿Cuál falta? Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ok, ahorita vamos a tratar ese punto más a profundidad. Hechos 12:14 y 1 de Pedro 1:16, María Paula. Hechos 12:14 y 1 de Pedro 1:16. Hechos 12:14. La cual, cuando reconoció la voz de Kefa, estaba tan contenta que sin abrir la puerta corrió adentro y dio la nueva de Kefa estaba en la puerta. ¿A qué nos lleva eso? Dice que reconoció ¿qué? La voz. Reconoció la voz. 1 de Pedro 1:16. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Ya vamos a poder entender estos textos que estaban ahí. Dice, no existe información certera en cuanto a la forma de la mitra, pero el historiador Flavio Josefo dice que era un gorro sin pico y se le fabricó así como la apariencia de una corona que consistía en una cinta de lino bien ajustada. La palabra hebrea se traduce mitra. ¿Qué traduce mitra? Es mitz nefet.
Mitz, M-I-T-S-N-E-F-E-T-H. Mitz Nefet. Se usa casi exclusivamente para el gorro del sumo sacerdote y se deriva de una raíz que significa enrollar o envolver, lo cual indica que posiblemente la mitra rodeaba la cabeza del sumo sacerdote como un turbante. Si nosotros nos vamos y solamente a esta parte como algo literal, ¿será que nos trae algo? ¿O será que nos... Pues sí, le hicieron un gorrito ahí y se lo pusieron en la cabeza. Como en estos momentos ponernos una bobina, ponernos un sombrero o ponernos una gorra. Que tiene una profundidad que se llama envolver. Envolver, ¿sí? Se envolvía sobre su cabeza. Sobre la mitra se ponía una banda de oro con las palabras en grabadura de sello: santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh. Eso estaba en el texto que lo leíamos en Éxodo 28, 36, 38. O sea, había algo que envolvía nuestra cabeza, nuestra mente. ¿Y qué pasaba? Le ponía un sello. Lo sellaba. Que le pertenecía. ¿Para qué lo sellaba uno? Para ser apartado. Donde no se puede quitar. O sea, no se puede... Como cuando un rey daba un sello y... Sí, como cuando un rey llega y ponía sello, se cumple. Ajá. Y ya. Como lo que adorábamos esta mañana. ¿Qué adorábamos esta mañana? ¿Qué era esa guerra espiritual que estamos haciendo esta mañana? Dios es nuestro brazo, ¿sí? ¿Qué más? Donde nos cogemos. Él ya había dado una orden. Él ya había dado una orden. Se hace. Punto. ¿Qué es que el enemigo viene? No me interesa. Porque el enemigo tiene que vivir ante la presencia de Dios. Así es. ¿Pero qué tenía que para cumplirse eso? Santidad a Yahweh. Y esto también es para nosotros. Esto no solamente era para Aarón en ese momento, ni para los sumos sacerdotes que hubieron. Porque si ustedes dieron de cuenta con ese texto que nosotros leímos en Zacarías, ¿qué decía? Que había un hombre que sus vestiduras estaban impuras. ¿Cómo así? ¿No era el sumo sacerdote? Entonces, si él estaba impuro, ¿cómo estaba el resto? Y el pueblo estaba sucio también. Igual de sucio, o peor, porque él era el que les estaba transmitiendo todo. Por eso las acusaciones de Satán. Las acusaciones de Satán. Por eso es que Satanás también estaba ahí. Y le estaba diciendo, o sea que él también le estaba hablando a su mente, a sus pensamientos. Ahí están los dardos y los ataques del enemigo. ¿Sí sabían? Entonces, voy a volver. El sumo sacerdote tenía que tener esta placa sobre su frente continuamente. O sea, no se la podía quitar. Esto es para todos nosotros en este tiempo. Al ir delante de Dios. O sea, nosotros nos presentamos delante de Dios y ¿cómo tenemos que ser? Santos, limpios, presentarnos limpios ante su presencia. Por eso es que muchas veces las personas, ¿todos pueden orar? Sí. Sí, Todos pueden orar. Todos pueden hablar, todos pueden adorar con su boca, con su lengua. Pero si no tiene ese sello, Como símbolo que retira. ¿cómo era el sumo sacerdote? ¿Será que el sumo sacerdote hacía eso? ¿Jesús hacía eso? ¿Esa función como sumo sacerdote? Lo hacía, pero no tenía la santidad. O sea que lo hacía porque lo hacía. Pero entonces él creía que era Dios el que le estaba hablando. Y mentiras. ¿Quién era el que le estaba hablando? Los hijos de Aarón también tenían que usar mitra, Éxodo 29:9, aunque eran diferentes a las del sumo sacerdote.
Todo esto nos lleva a Efesios 6:17, donde por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, la Shelía Shaul, nos dice: y tomad el yelmo de la salvación, pero sabemos que según Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo, según el pacto renovado, o sea, el perdón de los pecados, el Mashiach, tenemos que tener plena sumisión a Dios, a su palabra, a todo mandamiento y exhortación allí presentado. Eso es sinónimo de santidad. De ahí el símbolo de la chapa de oro en la frente. ¿Qué hizo Dios cuando mandó al Mashiach? Un plan perfecto. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Pero más que para eso, para santificar nuestras mentes. Porque si no nos santificábamos, como decía Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. No podríamos entender el plan con el que... Exacto, no podríamos entender el plan que hay con Dios o que Dios tiene con nosotros. Hablando en sentido figurado, para lograr plena sumisión a Dios y a su palabra, hay que ascender al monte. ¿Qué es ascender al monte? Acercarnos a su presencia. Acercarnos a su presencia. Y esa presencia va conforme cuando recibimos el poder del Ruach HaKodesh para nosotros poder interpretar la escritura de una forma correcta. O sea, la santidad nos va a llevar a que el Ruach HaKodesh verdaderamente nos haga entender su palabra. Y de recibir allí el modelo de la construcción del tabernáculo, del carácter del creyente y del conocimiento de la mente de Dios, para que como Moisés podamos oír su voz amonestándonos: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué subía Moisés a hacer al monte? A recibir la instrucción. A recibir la instrucción de Dios. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios es para recibir instrucción. No es para estar dando quejas, ni para estar pidiendo pendejadas. Perdón que hable de esa forma, pero muchas veces nosotros cogemos a Dios para pedirle cosas para nuestros propios deleites. Padre, es que no tengo plata para la gasolina. Padre, pareja que cuando llegue la gasolina sea gratis. Estoy hablando cosas incoherentes. ¿Sí? Entonces, muchas veces cogemos a Dios para pedirle cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Nos acercamos más para hablar que para escuchar. Cuando la palabra nos dice: hable menos y escuche más. Esa palabra que les acabo de leer está en Hebreos 8:5. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Entonces, con lo que acabamos de ver, la diadema de oro, con la estructura santidad de Yahweh, eso lo que hacía era librar al sumo sacerdote de las actitudes de arrogancia. ¿Qué produce la arrogancia? Orgullo. Yo ya lo sabía. Autosuficiencia. Sí, yo no necesito que nadie me enseñe. Yo puedo solo. Deslealtad. ¿Cómo más es una persona arrogante? Prepotente. Prepotente. ¿Cómo actúa una persona prepotente? Mirar por encima. Y comienza así como les decía que lo empieza a mirar. Esa miradita. ¿Cómo más actúa? Sí. O sea que Dios sabía la condición de los pensamientos del ser humano. Claro, ¿cierto? Entonces, libraba de las actitudes de arrogancia. ¿Qué tal un sumo sacerdote arrogante?
Le estaba transmitiendo a su pueblo la misma arrogancia que tenía él. Falta de amor. ¿Sí? Ahora la mitra, esa es la diadema, o sea, ese es el sello que ponía Dios. La mitra de lino lo libraba de pensamientos o de pensamientos impíos. Salmo 10:4, ¿qué dice, Camilo? ¿Qué hacía la mitra también? Ya vamos a ver qué dice Salmo 10:4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Uy. O sea, en sus pensamientos, aunque creía que estaba con Elohim, con su mente misma estaba diciendo, no me importa. ¿Y cómo demuestra eso una persona? ¿Cómo se muestra esa altivez en una persona? ¿Cómo ustedes pueden ver que una persona es altiva? Con sus acciones. Pero en un lugar específico donde muestra eso. Con sus gestos. Háganme gestos de altivez. ¿Qué pasaría si alguien se le aparece por ahí? Y lo coge y lo mira de arriba abajo y... ¿Uno qué piensa? Y son gestos que uno dice, uy, como que, ¿qué pasó ahí? Entonces uno identifica, y qué persona tan arrogante y tan altiva, ¿cierto? Y con su rostro demuestra mucha soberbia. Por eso, ¿qué hay en su mente o qué había en su mente? En su mente no está Dios. Está llena de basura. Está que porque tiene algo o porque tiene mucho, se cree más que los demás. Sabemos que nosotros somos los que sacamos peso porque nosotros tenemos al parar en nuestras vidas. ¿Y ha sacado pecho por eso? Sí, claro. Entonces uno saca pecho, pero de esa forma. De bendecido. Sí, de bendición. Entonces cuando uno mira a una persona, eso, con su boca como, tuerce los ojos, tuerce la boca. ¿sabes? Eso es algo que es como tan... o al hablar. Entonces, vamos a entrar a otro punto que está en Mateo 15, 18, 20. ¿Qué dice Mateo 15, 18, 20? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, y eso es lo que hace a una persona impura. ¿Cómo así? ¿El corazón se conecta con la boca? Sí. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. ¿Qué dice en esa versión? ¿Cómo lo dice en esa versión, Camilo? Mateo 15, 18, 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto produce que se contamine el hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las falsas declaraciones, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el no seguir el ritual preciso y el de las oraciones antes de comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Bueno, hasta el 20 usted siguió leyendo más. Veamos que todo fluye del corazón. Según la definición del corazón, ¿dónde está el corazón entonces? Acá está mi corazón. Vemos que todo fluye del corazón y de ahí pasa a la mente. Por eso el maligno sabe dónde atacar,
ya que ve lo que está en tu corazón y toma esas debilidades. Mire cómo actúa el enemigo. El enemigo ya sabe y lo conoce perfectamente quién es cada uno. Entonces, cuando le quiere dar 3 vueltas, ¿qué hace? Dice que toma esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las debilidades, los temores, las angustias, los odios, la inmundicia, la envidia, los celos, la soberbia, el adulterio, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Para así traer pensamientos, para que sigas preso y no te purifiques. Es, por ejemplo, el yugo que usa para traernos de regreso. Es por eso la importancia de limpiar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando una persona no está verdaderamente limpia? Cuando una persona no está apartada verdaderamente para Dios. Se convierte en una persona aparente, es falsa, es desleal. Pero todo eso hacia las personas, porque tanto Dios lo conoce perfectamente, pero aquí no cuenta que es que el enemigo también lo conoce perfectamente y saca todas estas cosas, ¿para qué? Para destruirlo, para apartarlo. Por eso es que nuestra mente tiene que estar limpia. Por eso es que nosotros no nos podemos contaminar con el mundo o con las cosas del mundo. ¿Por qué no nos podemos contaminar? Porque en el momento de eso escoge el enemigo. Así que hablando de donde está atacando mucho el maligno en estos tiempos que se están viviendo, o bueno, donde está atacando es el temor. O sea, en estos tiempos, ¿en dónde está atacando el maligno? En los miedos. ¿Qué produce el miedo? Desespero, angustia, inseguridad. Y eso en el caminar con Dios, ¿qué le produce a uno? debilidad y desviarse. Ajá. Como que Dios le dijo, vaya para allá que lo voy a prosperar. Y uno dice, pero es que mire todo eso que hay ahí delante, me toca pasar por todo eso. Entonces pone obstáculos, barreras, para hacerlo uno ¿qué? Tropezar, tener miedo. ¿Sí? Sabiendo que pasando eso está la promesa. ¿Sí ven cómo actúa el enemigo? El enemigo está ahí, latente. ¿Qué hizo el enemigo cuando trajo o cuando vino la pandemia del COVID? ¿De qué más se murió la gente? De la mente. De miedo. Porque trabajó sobre La mente. sobre su mente. Y eso alteró los nervios, que es lo que hace que funcione. Cuando altera la mente, los pensamientos lo ordenan al cuerpo y como mete tanta influencia, las defensas se bajan. Y si las defensas se bajan, ¿qué pasa? Se autoenferma. Se enferma. O sea, Psicológicas que hablan, que dicen, el mundo lo llama como enfermedades psicológicas. Nosotros lo conocemos como el miedo que mete Satanás sobre la persona para dañar el sistema inmune de la persona. ¿Ustedes saben qué hizo en todo ese tiempo Satanás con las personas? Los cogió y le hizo así. Les dio 3 vueltas. Tienen que coger y y los que no hicieron, ahí estamos. ¿A quién le creímos? Al Padre, ¿sí? A nuestro Eterno. A Él le creímos. A pesar de, ¿Sí? a pesar de la ignorancia, de
estar en el mundo, ¿no? Conocerlo. Entonces, ¿es eso con lo que más actúa y lo actúa con una facilidad Hasatán? De poner miedos en las personas. ¿Cómo más pone miedos en una persona? El miedo produce una parálisis. Sí. El miedo lo paraliza, no lo deja uno actuar, no lo deja uno ver. Te frena. Sí, lo frena a uno. Lo llena de pensamientos malignos. Ya que ahí opera para nosotros, actuamos los impulsos por el temor y no esperamos a Yahweh. O sea, actuamos más por lo que nos dice Satanás que por lo que nos dice Yahweh. ¿Será que esa mitra y ese sello está sobre mi cabeza? Entonces, de aquí en adelante, por eso es que es tan importante este tema, porque Dios nos está enseñando cómo combatir estas cosas. ¿Sí? Usted no se baje, o sea, si vienen pensamientos a su mente de algo que Dios ya le dijo, qué pena, pero es que Dios es lo que me dijo. Entonces, en ese momento, ¿uno qué tiene que hacer? Recordar lo que Dios le dijo. Entonces uno coge la Biblia, Padre, tu palabra dice, en tu palabra, con tu palabra tú me hablaste y me dijiste esto, esto y esto. ¿A quién le estoy creyendo? Al Eterno. Y automáticamente, ¿qué pasa en mi mente? Como que huye esas cosas, esa presión. Y uno dice, como que era un ataque, ¿no? Pero no pudo, pero tampoco puedo estar confiado. Entonces no nos confiamos. Ahorita en este tiempo, muchos tienen miedo. ¿Miedo de qué? De lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y uno dice, y no lo voy a poder soportar. Pero no ha pasado y no, ¿cómo así? O sea, no ha pasado y está diciendo que no lo va a poder soportar. ¿Eso qué es? Miedo. Y cobardía. Sí. Dice, pero es necesario ser valientes y no permitir que el maligno pelee. ¿Cómo? Pues confiando en Yahweh. Eso es lo más importante, la confianza en Ese Yahweh. primer paso de fe. ¿Sí? Nosotros hablamos de emuná. Y la emuná es confianza. Y Dios nos dice, confíen en mí. Si ustedes están acá, es porque ustedes están creyendo en mí. Pero confíen verdaderamente en mí. Y para confiar verdaderamente, tiene que el enemigo traer un ataque y yo poder superar ese ataque para decir, sí, oiga, sí. Y uno dice, ay, sí. Primera de Juan 4:18. El texto lo habíamos hablado en la escuela de Torah. ¿Quién es el amor? Yahweh. Ok. Entonces, ¿no hay temor en dónde? En el amor. O sea, Yahweh, no hay temor, no hay miedos. Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor implica en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos quiere decir el texto ahora si lo podemos entender mejor? ¿Quién es el amor? Yahweh. Si Yahweh permanece en nosotros, en nuestros pensamientos, ¿qué pasa? No hay Que temor. echa Fuera todo temor. que echa fuera todo temor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor de Yahweh es el que cuida de cada uno de nosotros. Pero es que como el amor de Yahweh no es igual al amor que nos muestra este mundo, porque supuestamente el amor de este mundo está en nuestro corazón. Y dibujamos un corazoncito y una flecha, Cupido.
Pero Dios nos dice que el amor es que todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Entonces, cuando está ese amor verdadero en nosotros, que es la sujeción directamente a Yahweh, que en nuestra mente esté esa mitra y esté ese sello, ¿qué tiene que pasar? Que el temor tiene que Llegar a irse. Por eso dice que la persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. O sea, que la persona que permanece con miedos no puede ver y no puede conocer al autor y el consumador de todas estas cosas. Vamos comprendiendo cómo se mueve el enemigo, pero también a través de su palabra, como Dios nos está diciendo. El maligno usará todas las maneras de meter temor en tu mente, para que así te alejes de la verdad, por miedo a la incredulidad, ya que cuando surge, se endurece. Por eso no debes permitirlo, sino luchar por confiar y esperar la salvación de Yahweh a través de Yeshua. ¿Es momentáneo? Si lo miramos con todo el tiempo que vamos a estar sobre esta tierra, es un momento para la eternidad con la que vamos a vivir con el Padre a través de Yeshua. ¿Sí? Entonces, debemos luchar mientras estemos vivos en esta tierra, porque el enemigo va a estar ahí. Dice que también el enemigo va a estar como un león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces está en nosotros si le damos papaya, como lo hizo usted en el Midrash, de que si nosotros permitimos de que el enemigo lo haga, o darle cabida al enemigo, él siempre va a botar. Eso es como cuando se botan al suelo y hay uno que cae. Venga para acá. ¿Sí? Porque él sabe y él ataca más a los que están santificando, pero también mientras están santificando hay una mente débil. Mientras alcanza una madurez, como lo leíamos en el texto anterior. ¿Sí? Entonces es ahí cuando nos dice, resistan, aguanten. ¿Sí? También podemos mencionar que en estos tiempos nos vendrán la angustia y el afán. La angustia. ¿Qué angustias vienen en este tiempo? Y no comienza. ¿Cuáles son las angustias de estos tiempos? También nos asalta más el futuro. ¿Sí? Que es la economía, la salud. Entonces, nos ponemos a ver noticias. No, la situación del país. Padre, eso, no sé, presidente, mejor dicho. Sí. Pero es que nosotros como el que nos gobierna Yahweh. Así es. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues va a traer opresiones, pero para los que no conocen a Dios y para los que no están sujetos a Dios. ¿Sí? La opresión por medio de qué? Por angustia, de los impuestos, de las alzas en los alimentos. Ya no alcanza el dinero para nada. Ya no, y todo por todo se queja uno. O bueno, allá afuera se quejan por todo. Acá no. Entonces, pero la palabra de una vez también está. ¿Y qué nos dice la escritura? Filipenses 4, 6, 7, que nos dice: no se preocupen por nada. Y nosotros aquí, Padre, pero ¿qué va a comer hoy? No se preocupen por nada. Padre, pero tengo que le estoy diciendo que no se preocupen por nada. Por el contrario, hagan rogativas a Yahweh mediante la oración y petición con acción de gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle y
dar gracias. ¿Y sabemos cómo dar gracias? ¿Ya aprendimos cómo agradecer? ¿Cómo? Con nuestro servicio a Él, nuestra obediencia a Él. Nuestra obediencia, nuestro servicio. Padre, gracias por permitirme un día más. Y uno se levanta, le da gracias a Dios, pero solo las palabras no bastan. Ahora vamos a hacer una acción en acción de gracias. En gratitud a Dios vamos a hacer una acción. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Gracias, Padre, me voy a trabajar. Gracias, Padre, llegué a trabajar. Gracias, Padre, me voy a trabajar. Y así durante 6 días. Y el día de Shabbat, aquí estoy, Padre. Y uno dice, ¿qué pasó con las acciones de gracias? ¿Solo un día a la semana? El 7, Filipenses 4, 6 y 7. Entonces, ¿qué pasará cuando nosotros le pedimos, oramos, le pedimos a Dios y hacemos acciones de gracias? La shalom de Elohim. Entonces la shalom de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con el Mashiach Yeshua. ¿Ustedes saben qué es vivir en shalom? Vivir en paz. Lo más maravilloso que podemos tener. ¿Saben qué pasa un día? Esto de pronto, la verdad no le contaba a nadie. Venía de la Nueva Jerusalén y estaban ocurriendo muchas cosas espiritualmente, en todo lugar. Se levantaron un montón de cosas. Pero yo le decía, Padre, gracias por esa paz que proviene de ti. Así se esté derrumbando el mundo a nuestro alrededor. Gracias por esa paz. Y uno puede estar tranquilo, así esté pasando lo que pase. Y se siente esa tranquilidad y se siente esa paz que solo proviene de Dios. Pero cuando no se siente esa paz, es porque algo está pasando. Es porque mi mente le está trabajando Satanás. Porque todavía aún no me he logrado desprender de las cosas que me afectan y de las cosas que está utilizando el enemigo para traerme pensamientos que van totalmente al contrario de lo que quiere Dios. Por eso entonces dice acá, entonces, y esa palabra, mediten mucho en esa palabra, Filipenses 4, 6 y 7. Entonces el shalom de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, es algo que yo no lo puedo entender. Sobrepasa cualquier entendimiento de cualquiera de los que estamos acá y de los que están afuera. Porque uno le puede decir, y pueden todos estar cogiendo para allá y para acá, pero es que estamos angustiados y uno, yo estoy tan tranquilo y hay una paz. Y cuando se siente esa paz, es que puede uno decir, Padre, así tiene que ser el momento de cuando Yeshua venga por segunda vez por nosotros. Tener verdaderamente esa paz. De que todo lo que hice, lo hice conforme a la voluntad de Dios, que es lo que trae paz. Y no me trae angustias, ni desesperaciones. ¿Será que Yahweh trae angustias y desesperaciones? Dice, cuando el maligno ataque la mente, siempre recuerda las promesas de Yahweh, pero no es solo decirlas, sino creerlas, a lo que se dice, dar fruto, siendo así la manera en la cual el maligno verá que no puede atacar por ese lado, porque estás trabajando con fe, con emuná, por la obediencia. ¿Sí? También el maligno seduce la mente. ¿Cómo? Pues te va mostrando un panorama en la mente que es cuando te seduce, siendo ese panorama tus debilidades, el cual muchas veces es como inmundicia, ya que es el punto donde más las personas se dejan llevar. Es por eso que a muchos se les vienen pensamientos de inmundicia, cuando ni ellos están pensando, ya que el maligno no está haciendo, lo que está haciendo es seducir para que caigas de nuevo en su engaño. O sea que el maligno, ¿qué hace? El enemigo, ¿qué hace? Empieza a traerle pensamientos del pasado de lo que usted era.
Y ahí es cuando yo tengo que coger y, no, qué pena, pero Yahweh hizo esto por mí. Porque Él los trae, eso es como algo que Él pone ahí, ¡pum!, lo suelta. Y suelta ese pensamiento. Y yo soy el que permito, si lo dejo crecer, porque eso empieza como una maquinación y al final termina haciendo algo de lo que hacía antes, que ya no tenía por qué estar haciendo. Es cuando se ve engendrado el pecado. Cuando primero, como su merced lo dice, el enemigo lo pone acá, ¿sí? Sí. Y aún no es pecado. Se convierte en pecado ya cuando uno lo ejecuta. Entonces, uno se desvía. Mire todo lo tan importante de esto y desde dónde está Satanás haciendo esto. Segunda de Corintios 11:3. Y dice el Señor Shaul, Pablo, y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach. ¿Qué dice? Y Pero temo. temo. O sea, es como algo que él siente en ese momento de lo que puede pasar por la debilidad de la mente de a los que le estaba hablando. Es como si yo estuviera acá en este momento tomando la posición de Pablo y les estuviera hablando a ustedes. Como que temo, ¿sí?, de que ustedes de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción de Mashiach. Tal como Java o Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Desde dónde viene esto? Desde Génesis 3. Desde ahí Satanás empezó. ¿Por qué empezó a trabajar sobre la mente de las personas? Porque Yahweh los había establecido o había hecho al ser humano con una condición. Y era con la condición de la imagen y la semejanza de Dios, pero también con el libre albedrío, con la capacidad de decidir entre lo santo y lo profano. ¿Qué hizo Eva? ¿Cómo era Eva cuando estaba dentro del jardín del Edén? ¿Conocía lo malo? Pura. No. ¿Conocía lo bueno? Sí. Lo que era top. Bueno, porque Dios cada vez que creó algo dijo que era bueno. O sea, ella conocía que la creación de Dios era buena. ¿Sí? Pero, como había un libre albedrío, entonces Satanás utilizó eso. Y era influir en la mente de Eva. Después de que influyó en la mente de Eva, ella hizo una acción. Y conoció lo bueno y lo malo. Pero de ahora de ahí en adelante, la condición del ser humano era una condición caída, pecaminosa. Pero Dios también nos dijo que he puesto delante de ti dos caminos. El camino de bien, el camino bueno y el camino de mal. ¿Cuál es el camino de mal? La muerte. La muerte. ¿Cuál es el camino de bien? La vida. La vida. ¿Sí? Entonces Dios también puso, elíjanlo. Y nos está diciendo, elijan qué camino quieren. Pero yo los aconsejo, nos está diciendo, escojan el camino de vida, porque produce vida, vida en abundante para ti y para toda tu generación. Entonces, ¿tú quieres ver vida en ti y en toda tu generación? Amén. ¿Qué tienes que camino escoger? El de la vida. El de la vida, ¿cierto? Yeshua. Pero aún el enemigo está atacando. Eso no se nos puede olvidar. Hay algo que mencionar si te va a llegar o va a venir esos pensamientos y tú no los estabas pensando. Solo entrégalos a Yahweh y pide que purifique, pero no te culpes, sino recuerda que estamos todos en un proceso. La persona que nace o que está desarraigándose en un proceso y se está purificando, nos traiga culpabilidad, porque la culpabilidad lo que hace es alimentar eso que el enemigo quiere hacer. Sino yo entro a creer lo que Yahweh dijo para mí. Yahweh me está limpiando.
pero yo debo de resistir, y el enemigo tendrá que huir. Entonces cada vez que vengan esos pensamientos, ¿qué tiene que hacer uno? Resistir. ¿Cómo uno resiste? Sometiéndome a Yahweh. Creyendo en las promesas del Padre. Creyendo lo que Dios habló para Lo mí. que ha dicho. Sí, lo que ha dicho para mí. Creyendo que Él me libró de este cuerpo de inmundicia. Así como lo leíamos en Zacarías, en Jesús. Entonces Él le cambió las vestiduras y puso sobre su mente, sobre su cabeza, la santidad de Yahweh. Y eso requiere de un proceso de santificación. Aquí vemos cómo el maligno va operando para que caigamos, ya que su deseo es tener el control de más que más desea de nosotros. ¿Cuál es? Son las emociones, ya que es la única manera de tener totalmente controlada la persona, ya que la humanidad vive de emociones y no de la palabra de Yahweh. O sea, el enemigo entra a controlar las emociones, y cuando entra a controlar las emociones, ¿qué produce? ¿Qué es el miedo? Una emoción, ¿sí? Y nos da chispitas de cosas de pronto de momentos felices. Y después se van. Y sabiendo que Dios nos dio, es una shalom duradera, es una paz duradera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo sea el que domine estas emociones.